continuando las entrevistas, tengo el enorme placer de presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es la psicóloga, la doctora Sandra Grandes. Ella trabaja con niños que están precisamente camino hacia la educación escolar, con niños en edad escolar. Y evidentemente, pues en nuestro país esto es un desbarajuste, ¿no? Y siempre viene la pregunta, hay tanta heterogeneidad e inequidad que tienes que decir, ¿en qué colegio lo voy a poner? Yo quiero que aprenda inglés, que no aprenda inglés. Ahora resulta que el inglés es un criterio de elección de colegio. Y a veces nos olvidamos de muchas otras cosas que tendríamos que sopesar desde la perspectiva individual a lo general. Vamos a hablar de las variables que intervienen a la hora de decidir en qué sistema educativo vamos a poner a nuestros niños, porque lamentablemente ante la brecha que el Estado otorga, no nos queda más que gastar en la educación de nuestros hijos, porque nuestros impuestos no sé en qué se gastan y la educación pública es menos que desastrosa. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Un gusto conversar contigo, pero es cierto, ¿no? Un país como el nuestro, donde la educación pública, que debería ser la mejor, ¿no es cierto? Como en cualquier país en donde los impuestos se gastan bien, en el Perú la educación pública es desastrosa. Tenemos los profesores en huelga, hay una brecha educativa alucinante, las reformas educativas pues no han dado los resultados que necesitamos, y los que queremos que nuestros hijos pues de alguna manera salgan adelante con más facilidad que nosotros, tenemos que gastar en educación privada, no todos tienen esa oportunidad. ¿Cuánto sería lo ideal? Y precisamente por esa brecha, ¿no es cierto?, el negocio empieza. Entonces surgen colegios baratos, unos mejores que otros, y nos olvidamos de lo más importante de la educación, es a quién se la vamos a impartir. A nuestros hijos. A nuestros niños. Así es. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, a ti, Sandrita. Coincido totalmente, ¿no? Y retomando un poco la entrevista anterior del doctor... Más aún, más aún, ¿no? Uno de los problema. Criterios importantes y variables que hay que tomar en cuenta para elegir un colegio es justamente la individualidad de nuestro hijo. Así es. O sea, conocer cómo es nuestro hijo, cuáles son sus características, si por ahí tuviese algún diagnóstico, ¿no?, preciso, realmente tomarlo en cuenta y ver si es que el colegio realmente va a apoyar, va a acompañar en ese proceso de desarrollo o va a entorpecer el encuentro, la identificación o el fortalecimiento de sus características positivas, ¿no? Entonces, para mí uno de los primeros y más importantes es conocer a nuestro hijo, identificar, tener un perfil, no necesariamente porque tenga un diagnóstico, sino cuáles son sus tendencias, cuáles son sus rasgos, cuáles son sus herencias, ¿no? Entonces, a raíz de eso, recién realmente evaluar otros dos puntos. Uno de ellos, las características también de la familia, es decir, ¿no?, cuál es la idiosincrasia de la familia, si es una familia con costumbres religiosas, estoy buscando un colegio laico, las características socioeconómicas de la familia, ¿no? Y todo aquello, el lugar donde vive la familia, la casa, ¿no? Entonces, esas variables también hay que tenerlas súper claras. ¿Qué tanto la familia, digamos, puede también solventar esos colegios que tú dices, ¿no? Hay infinidad de colegios, infinidad de propuestas, unos más caros que otros, y a veces los padres, con el afán de buscar la mejor propuesta, el mejor colegio, bueno, a veces se quedan con la idea errada y equivocada de que el mejor colegio es el más caro, y no necesariamente. No necesariamente, por supuesto. Entonces se quedan y, digamos, entran a pagar, ¿no?, incluso hasta con préstamos, la cuota de ingreso, y luego viven pues para pagar el colegio sin tomar en cuenta de que además de pagar el colegio pues hay que llevar un estilo de vida acorde a lo que el resto de niños tienen. Entonces, las dos variables principales para mí es el niño, las características de la familia, y la tercera, ¿no?, es ya empezar a ver las características del colegio o de los colegios. Porque cuando hacemos la identificación de las características del niño, del hijo, o de los hijos, porque pueden ser dos, ¿no?, las características de la familia, entonces luego se van cerrando el abanico de posibilidades. Finalmente quedan 2, 3 colegios realmente que se acomodan a lo que queremos, y luego empezamos a buscar cuáles son las características del colegio para ver de esas 2 o 3 propuestas que tenemos realmente cuál nos acomoda.
Porque mira Sandra, yo me pongo a pensar, supongamos que viviésemos en, no sé, pues en la utopía de Tomás Moro, ¿no? O sea, un mundo ideal, ¿no? Claro, ¿no? Un mundo feliz, ¿no? En donde sí nosotros pagamos impuestos y el Estado invierte en educación pública de calidad. Probablemente existirían muy pocos centros privados educativos y de repente se estarían restringidos para algunos niños con habilidades distintas o con requerimientos especiales. Pero vámonos a un mundo más perfecto todavía, pluscuamperfecto, en donde el Estado sí ha invertido, ¿no? En Finlandia. Sí, pero el Estado ha invertido pues en tener una educación pública que contemple inclusive todas estas variables en el aprendizaje que algunos niños pueden tener. Niños con habilidades diferentes, ¿no? Con potenciales distintos, con necesidades especiales de enseñanza, y eso existiese en una educación pública. Sería facilísimo, porque podrías poner a tu hijo en el colegio que está a 2 calles. Que está a la esquina de tu casa. Así es, e inclusive a tu hijo hasta se podría ir caminando sin temor a que sea atropellado, que lo asalten, que le roben o en fin, que le pase alguna tragedia. Así es. Ya, supongamos que esto fuese así, ya sería más fácil elegir el colegio, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en ese caso, la familia, ¿qué cosa tendría que preguntarse? ¿Este es un colegio que explota habilidades blandas, o sea, desarrolla la empatía, la tolerancia, el respeto, el asumir la responsabilidad, o es un colegio que va a apostar a que se saquen 20 en matemática y el que no se saca 20 va a estar en problemas? Los padres tenemos que llegar a los colegios y primero, bueno, aparte de conocer, o sea, digamos, todo entra por los ojos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que tocamos. Entonces, a través de nuestros sentidos vamos encontrando respuestas. Entonces, vamos y preguntamos a los colegios, ver quién nos atiende. Desde quién nos atiende es súper importante, ¿no? Cómo es la llegada y la comunicación del personal del colegio hacia los padres. Preguntar, por ejemplo, cómo es el régimen disciplinario en el colegio, ¿no? ¿Es un tema de castigo? ¿Es un tema de refuerzos? O si mi hijo comete algún error, ¿cómo van a ayudar a que él pueda comprender la situación y remediar, tal vez, ¿no? También tiene que preguntar, digamos, cómo es en sí la metodología, ¿no? Es un tema más constructivista, es un tema, digamos, estructurado, en la que mi hijo solamente va a seguir lo que le dice el profesor. Entonces, digamos, no vamos a entrar en el detalle de los nombres de cada proyecto o estilo, pero el padre tiene que tener claro qué quiere para su hijo. Quiero que mi hijo continúe algo que ya está dicho, hecho, esquematizado, o quiero que también tenga que desarrolle esa habilidad o esas competencias de poder analizar por sí mismo, sacar conclusiones, poder resolver problemas, y adicional, ¿qué otros programas educativos dentro de la currícula o extracurriculares tiene el colegio para desarrollar esas habilidades blandas que tú mencionas, ¿no? Las competencias socioemocionales, por ejemplo, a través de los cursos de deportes, de los talleres, el arte, el deporte, ¿no? Entonces, eso es bien importante, y enfocarse en ese tipo de preguntas para el colegio es crucial. Tenemos acá un Facebook que nos manda Maribel Gutiérrez, que habla sobre inclusión social y se abarca esto a todos los colegios. No es lo mismo inclusión social que educación inclusiva, ¿no es cierto? Claro. Creo que ahí habría que ayudar a Maribel a entender esto, ¿no? Así es. Bueno, en realidad el Hay ministerio... una ley de educación inclusiva, claro que ¿no es cierto? Pero que creo que todavía no está bien reglamentado, no se ha implementado de manera adecuada. Me puedo estar equivocando, ¿no? La verdad que yo... lo último que reparo es en la legislación nacional, porque la ley existe pero ni se cumple, o sea que para qué la voy a conocer. Hay que entrar a la página del ministerio. Seguro. Si la pregunta va, ¿no?, por si en los colegios tienen que tomar en cuenta niños con habilidades diferentes o discapacidades, en realidad sí. Todos los colegios tienen que tener 2 vacantes por salón. Una cuota por salón. Sí, una cuota que, si no es tomada por niños que requieren un trabajo diferenciado, una educación inclusiva, realmente ya el colegio puede disponer de esa vacante, pero todos los colegios, por norma, tienen que guardar 2 vacantes. De espacios para estos niños. Ahora, pero eso también encierra una serie de cambios, ¿no?, alrededor del niño
que ocupe esas vacantes, ¿no? Claro. Necesitas personal, necesitas... En muchos colegios sí, la evaluación es diferenciada, no se le va a medir con la misma vara a un niño con ciertas características diferentes que a un niño que va avanzando al ritmo promedio, ¿no? Claro. Algunos colegios piden las famosas shadow, ¿no? Los acompañantes, porque de repente requieren un trabajo, digamos, más conductual, en la que el niño, como decía el doctor, ¿no? El médico anterior, requiere un acompañamiento y no vamos a lapidar a un niño porque tenga características diferentes y más bien podemos potenciar sus habilidades. Hay habilidades y destrezas que puedes desarrollar, por supuesto. Claro, y las inteligencias múltiples que todos tenemos hay que rescatarlas, ¿no? Y un tema muy importante que no deberíamos dejar finalmente para la entrevista son los derechos que tienen los niños, ¿no?, a las evaluaciones y a la forma en la que se les evalúa, especialmente los que tienen déficit de atención y hiperactividad. Ellos tienen derecho a que se les evalúe de manera distinta. Por supuesto. ¿No? Es claro, eso está incluido dentro de la evaluación diferenciada. Yo no puedo hacer correr, pues, en educación física, un gordito que tiene 30 kilos de sobrepeso, no puedo hacer correr 100 metros con el más delgado o el más fuerte del salón. Claro, el que está y jalar al gordito y ponerle 20 al que... Pero de repente el niño con sobrepeso es muy hábil en otras cosas, ¿no? Para empezar deberíamos estar conversando con los papás para ayudar a que ese niño no tenga sobrepeso y darle una actividad física más sostenida para llevarlo a bajar de peso y de acuerdo a un logro calificarlo. Pero... Claro, digo, ese ya es el tema de la intervención. Y eso pero pasa en cuanto al colegio, el colegio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Además de derivar y pedir que los padres apoyen, también rescatar las fortalezas de este niño. Por supuesto. ¿No? Entonces, destacarlo en otras actividades, tal vez es bueno en teatro, tal vez es bueno en arte, tal vez es bueno en comunicaciones, ¿no? Y que los padres realmente yo sé que estamos cortos de tiempo, pero quiero enfatizar en que hay que reconocer, identificar, conocer el perfil de nuestro niño, ¿no? Y dejarnos a veces es lo más importante. de esta creencia distorsionada, errada, en el que nuestro niño tiene que estar en el mejor colegio. Exacto. Porque así lo dice tal universidad o porque así me dijeron. Es buena la referencia, ¿no? Sí. Pero los padres tienen que aterrizar esas referencias y las características de los colegios a las características de las familias y sobre todo de sus hijos. Cómo no. Sandra, querida, ha sido un enorme placer. Gracias. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana, gracias por darnos estos alcances, como siempre muy valiosa tu ayuda. Gracias. Ha sido Sandra Grande, psicóloga, hablando sobre variables que se tienen que considerar a la hora de elegir un colegio para nuestros hijos. Nos vamos a ir a una pausa y venimos para cerrar el consultorio de la buena vida el día de hoy.